subir. Entonces, acá voy a partir con este pequeño ejemplo, que es del tema de prueba de hipótesis. No sé si lo están viendo, es un poquito más grande, parece que es para que se vea ahí. Vean, bueno, acá es una empresa americana, Focleon, fundada en 1957 como Foxconn, dicen. Es una de las más grandes cadenas de supermercados de Estados Unidos, con 1.300 tiendas en 11 estados del sudeste y el Atlántico Medio. La empresa vende más de 24.000 productos diferentes y ofrece mercancía de marcas publicitadas a nivel nacional y regional, así como una cantidad cada vez mayor de productos de gran calidad de marcas propias, especialmente fabricadas por Focleon. La cadena mantiene su liderazgo en precios bajos y asegura la calidad a partir de la eficientes controles, entre ellos formatos estándar de tienda, diseño innovador de los almacenes, instalaciones con uso eficiente de energía y sincronización de datos con los proveedores. Focleon mira hacia un futuro de innovación continua, crecimiento, liderazgo en precio y servicio a sus clientes. Entonces, acá como que hace un breve resumen de la empresa, ¿sí? Como que estadísticamente no tendría mucho acá, ¿no? Salvo que produce 24.000 productos y bueno, tiene acá 130 tiendas en los 11 estados del sudeste de los Estados Unidos. Hasta acá es una introducción nada más. Ahora vamos a ir entrando a lo que nos interesa, el tema que vamos a estudiar ahora. Siendo un negocio intensivo en inventario, Focleon decidió adoptar como forma de evaluación de inventario el método UEPS. Ustedes en contabilidad han visto esto, ¿no? Que este más que todo sería el último entrar, primero en salir, ¿no? Se refiere al método famoso, creo que si no me equivoco es el PET, el que ustedes conocen, que han visto en contabilidad, digamos, ¿no? El cual compara los costos y los ingresos actuales, minimizando los efectos de los cambios radicales de precios sobre los resultados de utilidad y pérdida. Además, el método reduce la utilidad neta, disminuyendo con ello los impuestos al ingreso o sobre la renta durante los periodos de inflación. Entonces, vean, acá todavía no habla de la parte estadística, solamente nos está diciendo cómo esta empresa maneja su inventario, ¿no? Acá, por ejemplo, en Bolivia son muy pocas las empresas que utilizan este método, porque cambia de un país a todo, más que todo la parte impositiva. Lo que yo he visto, normalmente la mayor parte de las empresas utilizan el método del promedio ponderado, ¿no? El medio ponderado, es decir, ese método es que cuando entra un producto, ese va a ser su precio. Si entra otro, suma los dos y le saca el promedio y así lo va haciendo, ¿no? Pero de la misma línea. Acá trabaja con el método PET. Ahora, sigamos a ver qué más nos dice. Focleon establece un índice para cada uno de los 7 grupos de inventario: abarrote, papel, artículos para el hogar, artículos para mascota, bienes para la salud y belleza, lácteos, cigarros, tabaco y cervezas, vino. Por ejemplo, un índice del método PET de 1008 o 1000,08 para el grupo de abarrote indica que el valor de este inventario a los costos actuales refleja un aumento del 0,8% debido a la inflación en los últimos tiempos, periodo de un año. Un índice P para cada grupo requiere que el inventario de final de año de cada producto sea evaluado tanto al costo actual de final de año como el año anterior, para ahorrar tiempos y gastos excesivos por el conteo de inventario en las 1.200 tiendas. Factbook selecciona una muestra aleatoria simple de 50 establecimientos. Fíjense que ya aquí nos está dando datos estadísticos, ¿no? Dice que Focleon selecciona una muestra aleatoria simple de 50 establecimientos, porque no se olviden que tiene como 1.300, entonces hacerla con las 1.300 tiendas es un trabajo titánico. Las personas que están en inventario, normalmente si ustedes los escuchan hablar, cuando dicen estoy en cierre,
estoy haciendo inventario. Son 15, 24 horas continuas que tienen que estar tiqueando los productos y registrando, ¿no? El inventario físico de final de año se realiza en cada una de las tiendas de la muestra. Para obtener el índice de cada uno de los grupos de inventario se utilizan los costos del año actual y del año anterior. En uno de los últimos años, la estimación muestral del índice PET para el inventario del grupo de productos de salud y belleza fue de 1,015, con un nivel de confianza del 95%. Fíjense que esto es otra parte que nos está hablando de estadística, ¿no? Voy a ir marcándola estas partecitas si nos interesa, ¿no? Esta primera parte fue esta de acá. Ahí y esta de acá, ¿no? Ahora fíjense que dice, en los últimos años, la estimación muestral del índice PEP para el inventario del grupo de productos de salud y belleza fue de 1,15, es como que el promedio, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%. Entonces, ese otro dato. FOLU calcula un margen de error del 0,006. Otro dato, fíjense, para la estimación muestral. Por tanto, el inventario de 1,009 a 0,1 a 0,21 proporciona una estimación por intervalo de confianza al 95%. Es lo que conversábamos en el tema anterior. El nivel, dice, de precisión se considera muy bueno. Bueno, en este capítulo aprenderemos cómo calcular el margen de error asociado a una estimación puntual. También veremos cómo usar esta información para contribuir a interpretar estimaciones por intervalos para una media poblacional y una proporción poblacional. Fíjense que toda esta partecita que nosotros ya aquí le leí en este ejemplo, lo hemos conversado, lo hemos desarrollado, lo hemos visto, ¿no? Entonces, todos estos datos que ya nosotros conocemos es lo que nosotros vamos a utilizar en lo que es la prueba de hipótesis. Como le decía, aquí se trata de contrastar si lo que dice, por ejemplo, sus informes de las personas que tomaron el inventario son correctos o incorrectos, se rechazan o se aceptan, ¿de acuerdo? Entonces, es eso lo que vamos a tratar de hacer en este tema de acá, ya un poquito entrando más a la parte de lo que vendría a ser el tema, que es la prueba de hipótesis. Nos interesa a nosotros de aquí para adelante, vamos a trabajar con lo siguiente, mira. Bueno, acá en la prueba de hipótesis, este punto nos interesa porque lo otro es una pequeña introducción. En la prueba de hipótesis empieza por hacer un supuesto tentativo acerca del parámetro poblacional. Cuando nosotros hablamos, ¿se recuerdan de esta palabrita de parámetro poblacional, por ejemplo? Cuando nosotros hablamos sobre este punto de acá, parámetro poblacional, nosotros estamos hablando de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de parámetro poblacional, por ejemplo, nosotros estamos hablando, en este caso, de la media, de la desviación estándar, si quieren ustedes de la varianza también, ¿no? De todos los estadísticos, pero desde el punto de vista poblacional, ¿no? Entonces estamos hablando de esa parte de acá. Cuando nosotros hablamos de parámetro poblacional, estamos hablando de la media poblacional, de la desviación estándar poblacional, de la varianza, en este caso, poblacional, ¿no? Todos estos datos nos referimos a la población. Pero ¿por qué trabajamos con parámetros poblacionales y trabajamos con muestras? Porque ustedes saben de que si nosotros queremos calcular estos parámetros poblacionales, necesitaríamos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que le leí al inicio, necesitaríamos hacer el inventario a las 1.300 tiendas, ¿me entienden? Entonces ahí como que nos dificultaría. Entonces acá lo que se está haciendo es tomar una muestra de 50 tiendas y a esas 50 tiendas se le va a hacer el inventario. Entonces lo que vamos a tener nosotros, si bien vimos también en el capítulo anterior, en el capítulo 3, de que al final la media poblacional va a ser igual a la media de media, ¿sí o no? Es decir, de la media de muestrales. Entonces se cumple este objetivo, por eso es que ellos no van a hacer a todos, simplemente van a hacer a 50. ¿De acuerdo? A este supuesto tentativo se le llama hipótesis nula. Fíjense lo que ya conversábamos allá arriba, y aquí se plantea esto, ¿no? A este supuesto tentativo se llama hipótesis nula.
y se denota por, fíjense que la hipótesis nula nosotros la vamos a trabajar con H sub 0. ¿De acuerdo? Eso vendría a ser nosotros la hipótesis nula. Después se define otra hipótesis llamada hipótesis alternativa. Esta nosotros la vamos a llamar como hipótesis que contrasta lo que se establece en la hipótesis nula y se denota por, en este caso nosotros la vamos a denotar por H sub A. Acá nosotros vamos a utilizar H sub A, pero por ahí tal vez a mí, por ejemplo, se me ocurre y le pongo H sub 1. Es lo mismo. Si ustedes revisan alguna bibliografía, por ejemplo, o van a ver, se van a guiar mediante videos de YouTube, que hay bastante, hay muchas personas que no utilizan para denotar la hipótesis alternativa H sub A, utilizan H sub 1, es lo mismo, no va a haber ningún cambio. En el procedimiento de pruebas de hipótesis se usan datos de una muestra para probar dos afirmaciones contrarias indicadas por H sub 0 y H sub A. Es lo que yo le decía al inicio, ¿no? Es decir, muchos se están oponiendo al tema de las elecciones el 6 de septiembre porque están afirmando, fíjense, están afirmando que el nivel de contagio en ese mes va a ser súper elevado. Entonces, hay una hipótesis ahí que podríamos decirle nosotros, por ejemplo, hipótesis nula, H sub 0, donde todos están afirmando de que en este caso, en el mes de septiembre, para el día de las elecciones, va a haber bastante contagios de coronavirus y bastantes personas con coronavirus. Y la hipótesis alternativa, en este caso, la hipótesis alternativa sería que no va a haber bastantes personas con, en este caso, con contagiados con el tema de coronavirus. Entonces, vean ahí, hay dos hipótesis que se contradicen, digamos, ¿no? Es decir, una que afirma y la otra que niega, lleva a lo contrario. Eso es lo que se trata en este tema, ¿no? Es decir, en este tema, por ejemplo, vamos a ver esa alternativa. La primera parte nos basamos en cómo escribir una hipótesis, cómo plantearla la hipótesis. La segunda parte ya vamos a ver ejercicios prácticos con cómo calculamos cuando tenemos la desviación estándar conocida, desconocida, cuando hay proporciones, no hay proporciones, ¿de acuerdo? De qué tipo de error es uno, de tipo de error dos, eso es lo que vamos a hacer en este tema. Es un tema bien bonito, bien interesante, porque yo trato de afirmar algo en función de datos, ¿de acuerdo? No sé si ustedes han llevado metodología de investigación, sé que ahí ustedes han definido qué es una hipótesis, para qué se utiliza, pero tal vez ahí ustedes lo vieron un poco más desde el punto de vista de investigación. Acá lo que nosotros lo vamos a ver es el mismo concepto, no cambia, solo que lo vamos a ver desde el punto de vista estadístico para afirmar o negar algo, pero con ejercicios más al área económica, al área empresarial, a la parte comercial, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar en esta unidad acá. No sé si tienen alguna duda en esta pequeña introducción que le hice. Hoy, la verdad que tal vez para muchos de ustedes va a ser un poquito media aburridita esta clase porque vamos a hablar más desde el punto de vista teórico. Ya para mañana vamos a empezar a hacer los ejercicios como en los otros temas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, los escucho. ¿Qué me dicen ustedes? Creo que se durmieron, ya, creo que se durmieron. Está Rebeca, está Natalia, Miriam y Marcelo. ¿Qué dice Miriam? ¿Me escuchó? ¿No me escuchó? Sí, la escuché, licenciada. Perfecto, perfecto. Ok, a ver, sigamos entonces. Miren, yo le decía que la primera parte que vamos a conversar ahora es sobre la formulación de las hipótesis nula y alternativa, es decir, cómo la escribimos, porque al final es eso lo que vamos a hacer. Entonces, miren, acá, no siempre es obvio cómo formular las hipótesis nula y alternativa. Se debe tener cuidado en estructurarlas de manera apropiada para que la conclusión de las pruebas de hipótesis proporcione la información que el investigador o la persona que tome la decisión tome las decisiones deseadas.
El contexto de la situación es muy importante para determinar cómo deben establecerse las hipótesis. Todas las aplicaciones de prueba de hipótesis involucran la recolección de una muestra, esto es importante, la recolección de una muestra, esa partecita ahí, por ejemplo, la recolección de una muestra y el uso de los resultados muestrales para proporcionar evidencia y emitir conclusiones. Algunas buenas preguntas a considerar al formular las hipótesis nula y alternativa son: ¿cuál es el propósito de recolectar la muestra? ¿Qué conclusiones se espera formular? ¿De acuerdo? Entonces, normalmente las hipótesis se utilizan para demostrar, como le decía, una afirmación que está haciendo el investigador, pero para eso nosotros necesitamos datos. Entonces, planteamos nuestra afirmación y tenemos que recolectar datos, analizarlo esos datos y pum, demostrar si estoy en lo correcto o estoy en lo contrario. ¿De acuerdo? En la introducción de esta unidad se establece que la hipótesis nula, H sub 0, es un supuesto tentativo acerca de un parámetro poblacional, tal como una media poblacional o una proporción poblacional. Fíjense que esto ya de la media, por ejemplo, y de la proporción poblacional nosotros ya lo hemos conversado. Esa partecita ahí, le vuelvo a reiterar porque ese día en el examen como que muchos me preguntaron, ¿y a qué se refiere con la proporción? Ustedes saben que la proporción va a ser P igual a N, o en este caso a X, si llamamos como muestra, a X sobre la población. En este caso, X vendría a ser la muestra, ¿no es? Esto vendría a ser la muestra, por ejemplo, muestra y ya estuvo. Ahí. Y esta N de acá viene a ser la población, ¿no? Población. Creo que ya ustedes ahí me entienden. Y perdón. Voy a tener que borrarlo esto, ¿no? No importa. Entonces, vemos que la proporción va a ser P igual a la muestra sobre la población. ¿De acuerdo? Puede ser mayúscula o minúscula, esa es la proporción, pero desde el punto de vista parámetro, ¿no? Es decir, parámetro poblacional. Esto es parámetro poblacional. Pero ahora si yo le digo parámetro muestral, la muestral ya sería con el palito arriba, ¿no ven? Esa partecita ahí. Ahora bien, sigamos, ¿qué más nos dice? La hipótesis alternativa es una declaración que contradice lo que establece la hipótesis nula. En algunas situaciones es más fácil identificar la hipótesis alternativa primero y luego desarrollar la nula. En otras es más fácil identificar la hipótesis nula primero y luego desarrollar la alternativa. En los siguientes ejemplos se ilustran esas situaciones. Entonces aquí vamos a ver un poquito sobre ejemplos. Algunos ejemplos dicen: la hipótesis alternativa, primero vamos a partir, miren, como hipótesis alternativa, como hipótesis de investigación. Numerosas aplicaciones de prueba de hipótesis involucran un intento de obtener evidencia en apoyo de una hipótesis de investigación. En tales situaciones, con frecuencia, es mejor empezar con la hipótesis alternativa y convertirla en conclusiones que el investigador espera sustentar. Veamos este pequeño ejemplito acá. Permítame un ratito que esto lo voy a ocultar para que se note como si fuese uno solo. Ya saben cuándo es el examen final, ¿no? ¿O no? ¿Para cuándo lo tenemos el examen final? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver. Aún no nos dijeron, licenciado. ¿No le dijeron? Ya. Aquí está, miren. Bueno, el examen final está para el, si no me equivoco, eso es viernes 17. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aparte de esta clase, tendríamos 4 clases más y está su examen final, ¿no? Es decir, viernes 17 ya conmigo cerrarían su materia, ¿no? Bueno, empezarían ustedes desde el 13, miren, lunes 13 a dar examen y terminan el lunes 22. Bueno, estoy hablando de ICO, ¿no? De ICO. Pero ahí está. Sería viernes 17 su examen. Hasta el sábado 18 ya tienen su nota final de la materia. Bueno, en mi caso mío, ¿no? En mi caso mío, siempre trato de darle rápido la nota, subirla.
Entonces, miren, ahí ustedes están. Ya saben, conmigo me van a escuchar 4 clases más, ¿no? El 3, el 9, el 10 y el 16. Y el 17 ustedes estarían dando examen. Que su examen, bueno, va a ser sobre este tema de acá, un tema bien bonito, bien interesante, ¿de acuerdo? Bien, a ver, sigamos. Sigamos acá con esto de acá y luego ya conversamos si quieren sobre el examen. El ejemplo. Entonces vamos a partir primero con definiendo la hipótesis alternativa como hipótesis de investigación. Veamos un ejemplo. Yo les decía que ahora vamos a conversar más desde el punto de vista teórico. Considera un modelo de automóvil determinado que actualmente alcanza un rendimiento de gasolina de 24 millas por galón en manejo urbano. Fíjense que ese es como que nosotros estamos partiendo. Esos son los datos que tenemos. Ahora, un grupo de investigación de producto desarrolló un nuevo sistema de inyección de combustible diseñado para dar un mejor rendimiento en millaje por galón de gasolina. El grupo realiza pruebas controladas con el nuevo sistema de inyección de combustible en busca de un sustento estadístico para contribuir que proporciona más millas por galón que el sistema actual. Se fabrican varias unidades del nuevo sistema de inyección de combustible, se instalarán en automóviles de prueba y se someterán a condiciones de manejo bajo investigación controlada. Se calculará la media muestrales de millaje por galón para esos autos y se utilizará en una prueba de hipótesis para determinar si se puede concluir que el nuevo sistema de inyección de combustible proporciona más de 24 millas por galón. Fíjense que aquí esto es como que ustedes tienen la población de todos los vehículos. Esa partecita vendría ahí como que ustedes tienen la población de todos los vehículos, esa parte de ahí. ¿De acuerdo? Pero un grupo de investigadores desarrolló un nuevo sistema de inyección y ellos están asegurando, están afirmando que este nuevo sistema de inyección de combustible, por ejemplo, rinde más que el actual. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se fabrican estos nuevos sistemas de inyección, se lo colocan en autos y se lo empieza a controlar, a tomar datos, ¿no? Entonces, vean, ¿a qué se llegó esto de acá? ¿No? En términos de la media poblacional de millas por galón, fíjense ese puntito de ahí, en términos de la media población de millas por galón, media, la hipótesis de investigación dice que en este caso la hipótesis alternativa es que la media es mayor a 24. Se convierte en hipótesis alternativa. Entonces, si nosotros decimos que la hipótesis alternativa es mayor a la actual, significa que la hipótesis nula sería esta que ustedes tienen acá, menor o igual. Entonces, lo que ustedes buscan o lo que van a buscar los investigadores, por ejemplo, es comprobar que la hipótesis alternativa es la correcta y que su nuevo sistema de inyección, por ejemplo, rinde más que 24 millas por galón. ¿Me entienden? Entonces, es ahí donde nosotros utilizamos la hipótesis, el análisis de hipótesis. ¿No? Tengo la nula y tengo la alternativa. Entonces, dice acá, el sistema actual proporciona un promedio media de 24 millas por galón, por lo que se hace el supuesto tentativo de que el nuevo sistema no es de ninguna manera mejor que el actual y se escoge la media menor o igual a 24 millas con la hipótesis nula. La hipótesis nula y las alternativas adecuadas son, siempre se contradicen, ¿no? Es decir, fíjense, si ustedes, por ejemplo, acá están diciendo que la hipótesis nula es menor o igual a 24, eso significa que su alternativa tiene que ser mayor. Si ustedes definían que la hipótesis nula era mayor o igual a 24, la hipótesis alternativa tendría que decir lo contrario. Pero como el problema es acá demostrar la hipótesis alternativa de que el nuevo sistema de inyección instalado en los vehículos de prueba, en las muestras, rinden más que 24. Entonces, las hipótesis nulas y adecuadas son estas dos que ustedes tienen acá. Entonces,
Esto es lo que se llama planteamiento de la hipótesis o escribir la hipótesis. Entonces, en pocas palabras, esto de acá, ¿qué significa esta partecita de acá? Miren, ahora lo voy a escribir. Lo moví para la derecha, no hay problema. Es decir, ¿cómo se lo define acá? Acá nosotros tendríamos que decir que el nuevo, por ejemplo así, sistema de inyección no, le voy a poner así, rinde más de 24 millas. Entonces, eso sería, no rinde más de 24 millas. Eso es lo que me está diciendo acá esta hipótesis nula. Pero la hipótesis, miren, en este caso, la hipótesis alternativa, ¿qué es lo que tendría que decir? Esto mismo de acá, solo que contradice esta palabrita, dice que el nuevo sistema de inyección no rinde. Es esto lo que va a cambiar. Sí, es decir, ponerlo en mayúscula, y sí rinde más de 24 millas. Entonces, eso es lo que nosotros primero tenemos que hacer para definir nuestro estudio, para plantearlo en nuestro estudio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, es decir, aprendiendo cómo nosotros planteamos las dos hipótesis, alternativa y nula. No sé si ustedes me captaron esta partecita de acá, no sé si siguen ahí ustedes en línea, no sé si tienen alguna pregunta, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Los escucho. Me dicen ustedes, porfa. Me dicen, los escucho acá. Nada. ¿Cómo les fue Rebeca? Marcelo, ¿me entendió? ¿No me entendió? Sí, listen. Gracias, Rebeca. Bien, a ver, miren, aquí nosotros planteamos nuestras dos hipótesis, nula y alternativa, a partir del ejemplo que tenemos acá. Entonces, toda investigación que se parte desde el punto de vista estadística, por ejemplo, siempre se tiene que plantear hipótesis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Natalia, que está en la parte comercial, y Miriam, que está en la parte comercial, ellos, por ejemplo, pueden definir, decir, ¿saben qué? Señor gerente, si nosotros hacemos una publicidad en canal televisivo, en tal canal, en tal horario, vamos a tener mayor venta. Fíjense que ellos están planteándose ahí, por ejemplo, una hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo prueban eso ellos? Ya le va a decir el gerente, ¿y cómo me lo prueban ustedes? Hay dos formas de probarlo. Una es con datos históricos que ya hayan tenido, o la otra es que digan, no sabe qué, necesariamente necesitamos por lo menos 3 meses de hacer un contrato con el canal y que nos promocione nuestros productos. Y en esos 3 meses, en este caso Natalia y Miriam, que son la parte de comercial, que ya están encargadas de la planificación comercial de la empresa, ellos van a empezar a anotar. A ver, tanto vendimos, van a obtener una muestra ahí bien detalladita, van a sacar sus estadísticos, y si ellos muestran de que, por ejemplo, su promedio de venta es mayor al que ya ellos tenían, entonces ellos van a seguir con ese tipo de publicidad en ese canal. Si no sale, automáticamente van a decir, pucha, no nos conviene pagar publicidad en ese canal, en ese horario, en ese programa, necesariamente porque no incrementaron nuestras ventas, no están más del promedio de venta, y automáticamente ya no seguimos con esta publicidad. ¿Me entiendes? En cambio, por ejemplo, Marcelo, que está en la parte de administración de empresa, digamos, ¿no? Ahí él está en la parte de recursos humanos. Entonces, él quiere ver, por ejemplo, por qué normalmente llegamos retrasados al trabajo en el horario de entrada. ¿Me entienden? ¿Por qué? Entonces, él va a decir, bueno, miren, el promedio de retraso de los trabajadores en la mañana, no sé, son de 15 minutos. Esos 15 minutos significan mucho dinero para la empresa. Entonces, él va a hacer, ese es su promedio de retraso. Entonces, lo que él va a hacer es ver alternativa y comprobar si es correcto o no lo que él está diciendo. Entonces, ¿cómo lo va a comprobar? Toma los datos históricos del sistema de marcado de ingreso
hace las estadísticas y dice, miren, aquí está, ¿no? Es decir, el promedio de ingreso en la mañana, tarde, es más de 15 minutos. Perfecto. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Ya él van a hacer su análisis ahí. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos. Y bueno, en la parte que está, por ejemplo, Rebeca, que está en la parte de financiera, igual se pueden establecer hipótesis. Ella puede decir, mire, en todos los proyectos que tenemos, casi todos gastamos más de lo presupuestado, más del promedio presupuestado de todos los proyectos. Entonces ella se va a sentar, va a tomar los datos estadísticos, lo va a analizar, va a sacar su media, va a sacar su nivel de confianza, su margen de error, y pum, va a decir, aquí está, miren, le estoy diciendo la verdad. Entonces ya eso le va a servir a la empresa a tomar algunas medidas. Entonces, por eso es que nos planteamos hipótesis. Las hipótesis casi en todo, nosotros todos los días la estamos planteando, solo que no la demostramos, es decir, no la contractamos, no decimos si es afirmativa o negativa. ¿De acuerdo? Entonces no es solo para una área, esta parte de acá, si se la utiliza mucho esta herramienta. Yo voy a tratar de demostrarle, por ejemplo, hay muchas empresas grandes que tienen sus propios departamentos de estadística, por ejemplo, que hacen todo este trabajo para innovar, sacar nuevos productos, para ver estrategias de venta, para ver estrategias de, por ejemplo, de promociones, qué conviene, qué no conviene, todo eso siempre están inverso en esto de acá, digamos, ¿no? Entonces, invierten mucho en el tema de análisis de datos, en la parte estadística, para tener datos confiables y tomar una decisión. ¿De acuerdo? Bien. Si los resultados muestrales llevan a la conclusión de rechazar la hipótesis nula, se puede hacer la inferencia de que la media es mayor a 24. Es verdadero. Los investigadores tendrían el sustento estadístico necesario para afirmar que el nuevo sistema de inyección de combustible aumenta el rendimiento medio en millas por galón. Debería considerarse, por lo tanto, la producción de automóviles como el nuevo sistema de inyección de combustible. Fíjense que si se logra mostrar esto, automáticamente ellos deben considerarlo que la nueva producción de los vehículos tendrían que tener este nuevo sistema de combustible. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a permitir a los usuarios finales gastar menos en combustible, su auto va a ser más, como se dice, desde el punto de vista económico me va a convenir que mi vehículo con las mismas características, con la misma potencia, consuma menos gasolina, eso económicamente me conviene a mí como usuario final, pero también el impacto, por ejemplo, en medios ambientales, que casi todos los vehículos lo tienen, si ustedes ven sus características, dicen que emiten menos dióxido de carbono, digamos, ¿no? Que es la palabrita que está muy, muy de moda. Entonces, a rendir más con la misma cantidad de combustible, significa que el vehículo es más eficiente y hace menos contaminación al medio ambiente. Ahora, vean lo contrario, pero si los resultados obtenidos indican que no se puede rechazar la hipótesis nula, los investigadores no pueden concluir que el nuevo sistema es mejor que el actual. La producción de automóviles con el nuevo diseño no se puede justificar sobre la base de un millaje mayor por gasolina. Quizás será necesario investigar más y realizar futuras pruebas. Fíjense que sí. El resultado, el análisis estadístico sale menor a 24, automáticamente dice, no, ¿sabes qué? Tu nuevo sistema de inyección no es el correcto, veamos, sigamos investigando, sigamos haciendo pruebas para ver si logramos lo que nosotros queremos con la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esto es lo que más o menos le decía a ustedes, por ejemplo, dice, las empresas exitosas se mantienen en la competencia desarrollando nuevos productos, métodos, marcas, sistemas y similares que son lo mejor de lo que se dispone en la actualidad. Antes de adoptar algo nuevo, es deseable realizar investigación, antes de realizar investigación para determinar si hay sustento estadístico para la conclusión de que el nuevo enfoque es el efecto mejor. En tales casos, la hipótesis de investigación se establece como la hipótesis alternativa. Por ejemplo, se desarrolla un método nuevo de enseñanza que se considera mejor que el actual.
la hipótesis alternativa indica que el método nuevo es mejor. La hipótesis nula establece que el método nuevo no es mejor que el antiguo. Se desarrolla un nuevo plan de bono para la fuerza de venta en un intento por aumentar estas últimas. Entonces, fíjense que acá, tal vez lo puse muy junto, esta partecita, lo voy a separar para que se note. Acá tenemos un ejemplo. Perdón, antiguo. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, este es otro ejemplo. Se desarrolla un nuevo plan de bono para la fuerza de ventas en un intento por aumentar estas utilidades. La hipótesis alternativa es que el nuevo plan de bono aumentará las ventas. La hipótesis nula, en este caso, perdón, vamos a ponerla acá. La hipótesis nula es que el nuevo plan de bono no aumenta las ventas. Entonces, aquí hay dos ejemplos, vean. Ahora, se desarrolla un medicamento con el objetivo de reducir la presión arterial con mayor eficacia que un medicamento ya existente. La hipótesis alternativa es que el nuevo fármaco reducirá la presión arterial más que el anterior. La hipótesis nula indicará que el nuevo medicamento no reducirá la presión arterial más que la medicina existente. Es otro ejemplo ahí que ustedes ven. En caso el rechazo de la hipótesis nula proporciona el sustento estadístico para la hipótesis de investigación. Se verán muchos ejemplos de pruebas de hipótesis en situaciones de investigación como esta a lo largo de esta unidad. ¿De acuerdo? No sé si ustedes tienen alguna consulta, tienen alguna duda. Los escucho hasta acá. ¿Qué me dicen ustedes? Los escucho. Los escucho, para que se durmieron. Se entendió, le hice. ¿Ya? Perfecto, sigamos entonces. Ok. Entonces, acá nosotros partimos en esta primera parte, conversamos cuando la hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis alternativa es como hipótesis de investigación. Es lo que normalmente muchos hacemos, es decir, o lo que muchos hacen. Parten primero como una afirmación a la hipótesis alternativa y eso tratan de demostrar, ¿no? Es decir, de demostrar, por ejemplo, ustedes lo que podrían decir, miren, partiendo de sus datos históricos que ustedes tienen, ustedes podrían decir, en este tercer semestre, bueno, los que ustedes están en tercero y bueno, Rebeca que está ya en el quinto, por ejemplo, podrían decir, bueno, miren, mis notas, mi promedio de nota general de todas las materias para este tercer semestre va a ser de 90. ¿Ya? Pero ¿en qué se están basando ustedes? Están partiendo de un supuesto del primero y segundo. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes. Entonces, ¿cómo lo prueban? Ya llegando a las notas finales, ustedes terminan los exámenes del tercer final, ustedes van a agarrar, van a sumar todas sus notas y ¡pum! Le va a salir. Si les salió mayor, bueno, contrataron su hipótesis alternativa. Si no, se quedan con la hipótesis nula, que es menor a lo que ustedes están estableciendo. ¿De acuerdo? Ahora, veamos acá la hipótesis nula como un supuesto para ser rebatido o debatido, ¿no? Acá. Naturalmente, no todas las pruebas de hipótesis involucran hipótesis de investigación. En el siguiente análisis veremos aplicaciones de prueba de hipótesis donde se inicia con la creencia o supuesto de que una declaración acerca del valor de un parámetro poblacional es verdadera. Luego se usará una prueba de hipótesis para rebatir el supuesto y determinar si hay evidencia estadística para concluir que no es correcto. En tales situaciones resulta útil establecer primero la hipótesis nula. La hipótesis nula expresa la creencia o supuesto acerca del valor del parámetro poblacional. La hipótesis alternativa establece que la creencia o supuesto no es correcto. Veamos un ejemplo. Considere la situación de un fabricante de bebidas refrescante. La etiqueta en los envases de bebida asegura que contiene 67,6 onzas de líquido. Se considera correcta la leyenda
toda vez que la media poblacional de peso de llenado de los envases es por lo menos de 67.6 onza de líquido. Sin embargo, sin razón, dice, alguna para creer otra cosa, se le da al fabricante el beneficio de la duda y se asume que la información proporcionada en la etiqueta es correcta. Así, en una prueba de hipótesis acerca de la media poblacional de peso de líquido por botella, se debería comenzar con el supuesto de que la leyenda es correcta y se establece la hipótesis nula como, fíjense, que la hipótesis nula, la media poblacional de todas las botellas es mayor o igual a 67.6. El desafío para este supuesto implicaría que la leyenda no es correcta y que los envases se llenan de forma insuficiente. Este reto al supuesto debería establecer como la hipótesis alternativa. Es decir, si ustedes dicen que la hipótesis nula es mayor o igual a 67.6, su hipótesis alternativa es lo contrario. Por lo tanto, ustedes dirían que el peso medio de la botella es de 67,6, menor a 67.6. Así la hipótesis nula y alternativa son. Fíjense que ustedes tendrían ahí. Entonces, la empresa, por ejemplo, la empresa afirma que según sus datos de ello es mayor, pero nosotros como consumidores podemos decir que es menor, digamos. ¿Qué es la discusión, por ejemplo, común entre el consumidor y el productor, digamos, ¿no? Es decir, y ustedes dirán, pero esto influye al final, influye en la empresa, influye en el consumidor. Yo digo que sí. Por ejemplo, si nosotros demostramos de que sus envases de esta empresa que vende refresco es menor, no, pues ella nos estaba engañando, ¿me entiendes? Es decir, su reputación de la empresa, por ejemplo, ahí queda muy, muy dañada, es decir, no estaba mintiendo, no estaba diciendo que pesaba eso y al final no, digamos. Pero, por ejemplo, eso es desde el punto de vista empresa, pero desde el punto de vista consumidor es que nosotros estamos pagando, fíjense, por algo que no es correcto, algo que yo estaba pagando por 67,6 onzas, pero al final no era eso. Entonces, ahí como que, bueno, estaba pagando algo de más. Pero desde el punto de vista económico, acá la empresa, que esta es la correcta de la empresa, a la empresa está ganando. Porque fíjense que si vende, no sé, 1.000.000 de botellas y cada botella, por ejemplo, ustedes pesan, no sé, 67, este 0,6, ustedes lo multiplican por 1.000.000, es bastante en litros, ¿no? Es decir, para que quedemos en contexto. Por ejemplo, si ustedes compran azúcar, lo que hacen muchos comerciantes hoy en día, es decir, lo que hacen muchos, no digo todos, pero la mayor parte, los que venden, por ejemplo, a raleo, o vamos al tema de la carne. Ustedes saben que la carne, por ejemplo, uno va y le dice, véndame 1 kilo, debería pesar 1.000 gramos, ¿no? O 1 kilogramo correcto. Entonces, lo que ellos hacen, por ejemplo, no es vendernos un kilogramo, nos venden 900 gramos. Entonces, fíjense que ellos de 10 kilogramos, correcto, ellos sacan 11. Entonces, eso significa que ellos tienen un margen de ganancia. Entonces, aparte de que de la cantidad que nos venden, ellos sacan algo más. Entonces, eso no es correcto. Es decir, nos están engañando a nosotros. Y si vendieron 1.000 kilogramos, fíjense, de carne, y por cada kilogramo nos sacan 100 gramos, tranquilamente ellos tendrían, pues, tendrían que multiplicar 100 gramos por como 100 kilos por 1.000, ¿no? 100 kilos de carne. Fíjense que hacen bastante dinero. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de mostrar acá. Entonces dice acá, una agencia gubernamental responsable de validar las etiquetas de fabricación podría seleccionar una muestra de envase con bebida refrescante. Es lo que debe hacer la alcaldía. En nuestro caso, es lo que hace la alcaldía. Lo que debería hacer, pero no lo hace. Es decir, debería ir a hacer pruebas, hacer muestras, anotar y sacar los datos y decir, sí, usted está vendiendo de forma correcta o en este mercado no están pesando de forma correcta. No lo hace. ¿De acuerdo? Calcular la media muestral del peso de llenado y usar los resultados para probar la hipótesis anterior. Si los resultados muestrales llevan a la conclusión de rechazar la hipótesis nula, se podría hacer la inferencia de que la hipótesis alternativa es menor, ¿no? Es verdadera,
Con este sustento estadístico, la agencia tiene justificada la conclusión de que la leyenda no es correcta y se está realizando un llenado insuficiente de los envases. Se podrán, por ejemplo, acá dice, también voy a acomodar esta partecita, se podrán considerar acciones para obligar al fabricante a cumplir con los estándares del ITCA. Pero si los resultados muestrales indican que no se puede rechazar la hipótesis alternativa, no es apropiado rechazar el supuesto de que el etiquetado del fabricante es correcto. Con esta conclusión no se puede realizar ninguna acción. Es decir, si se demuestra mediante los datos obtenidos de que la media o la etiqueta de sus productos pesan mayor o igual a 67, es decir, no le puedo decir nada a la empresa, la puedo felicitar, le puedo decir que sí, esa empresa, sus equipos están bien calibrados y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, fíjense que, no sé si ustedes han pasado por algún surtidor y ustedes ven en todas las bombas van a ver que hay un letrerito rojo normalmente con letras blancas, dice Inmetro. Inmetro, por ejemplo, es una institución privada pública que es la encargada de hacer mediciones a todos los surtidores a nivel Bolivia. Pero ¿qué calibración ellos hacen? La calibración a sus equipos, a sus bombas, para que cuando nosotros vamos a cargar gasolina en este surtidor, la cantidad de gasolina por la cual nosotros paguemos sea la correcta, la más exacta posible. Entonces, hay empresas que hacen este servicio, es decir, constantemente, y el Estado mediante eso obliga. En el tema, por ejemplo, de combustible, lo hace Inmetro, por ejemplo, es la empresa que tiene los equipos adecuados para hacer, ellos dicen esta palabrita de calibrar los equipos para que nos vendan la cantidad de gasolina correcta, por ejemplo. Eso lo hace Metro, por ejemplo. Después Metro hace una serie de calibraciones de equipo, que es una empresa que se dedica a eso, que es una empresa entre pública y privada, que fíjense que si ustedes van a los surtidores, por ejemplo, van a ver que Metro normalmente lo hace cada 30 días hace sus calibraciones, viene, hace las pruebas, toma las muestras para que sea lo más correcto. Cosa que no pasa en los mercados, es decir, en el tema de los barrotes no hay una institución que vaya y mida la balanza, haga un control. Entonces, por eso es que los comerciantes normalmente tienden, y hay esa discusión, ¿usted me está dando 1 kilo de azúcar o me está dando 900 gramos o me está dando 110 gramos? Entonces, lo correcto es que si yo pago por 1 kilo, me den 1 kilo. Entonces, fíjense que ahí entra la estadística, pero la estadística no va a entrar sola, tiene que entrar con un ente. En la parte de los surtidores, por ejemplo, el ente viene a ser Inmetro. Fíjense de que otro ejemplo claro que se está viviendo ahora es el tema de los respiradores. Se compraron 170 respiradores de España. Ah, perfecto. Indiferentemente si hubo o no hubo la parte económica, es decir, si hubo, vamos a hablar de la palabra esta, de que nos engañaron o pagaron más por lo que valían, indiferentemente de eso. Cada equipo, cada respirador tiene que estar calibrado, ¿me entienden? Y era uno de los problemas. ¿Quién lo calibra acá en Santa Cruz, digamos, en Bolivia? O lo mismo, por ejemplo, ustedes vieron que estudiantes de la universidad, si no me equivoco, la Católica, o ingenieros de Cochabamba, la verdad es que no estoy bien en esa partecita, pero sí, ellos estaban fabricando respiradores, inclusive mucho mejor que los que se compró de España, y su costo era, pues, el de España, su costo real puesto en Bolivia, su costo real eran entre $9.000. En cambio, estos equipos costaban 4.000 y tenían mayor funcionalidad, eran mejores. Entonces, pero ¿por qué no se lo compraba? Si muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué no le compran a ellos? ¿Y por qué no insistiva a que se le compre a ellos? El problema era que no había un ente quien, por ejemplo, le haga la calibración. ¿Me entiendes? Es decir, que le haga la calibración. Entonces, desde el punto de vista estadístico, no podían probar ellos de que esos equipos funcionaban de la mejor manera y era mucho mejor que los que trajeron de España. Entonces, y ahí está el dilema, digamos, ¿no? Entonces, ellos simplemente se estaban respaldando según la normativa que da la Organización Mundial de Salud, la normativa de otras empresas grandes, pero no tenían el sello que llaman, no, estos equipos fueron calibrados por tal empresa. ¿Me entiendes? Entonces,
ahí su hipótesis era, por ejemplo, en el caso de estos respiradores que se fabrican acá en Bolivia, la hipótesis es sus medidas, son las correctas. Claro, la empresa va a decir, sí, son correctos. ¿Cómo lo respaldan? Ellos tendrían que decir, ¿sabe qué? Esta empresa vino y probó los equipos. Tomó una muestra de todos los equipos, lo hizo funcionar por tantas horas y sí, los resultados demuestran de que son lo que nosotros estamos diciendo, es lo que nosotros ponemos ahí en la etiqueta. Y aquí lleva el sello de esa empresa. ¿Me entienden? En este caso tendría que hacerlo Inmetro, tendría que hacerlo Inorca, que es otra institución que permite hacer este tipo de validaciones. Y para ese tipo de validaciones, ellos toman muestras, recaban datos, hacen las estadísticas, prueban la hipótesis y le ponen el sello para empezar a vender. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esto de pruebas de hipótesis, pero va acompañado con todo lo que hemos venido viendo en estadística 1 y en estadística, en este caso, 2. ¿De acuerdo? Ahora, aunque esta es la meta de la empresa, de tiempo en tiempo cualquier proceso de producción puede salirse del ajuste. Si esto ocurre en el ejemplo, podría presentarse un llenado insuficiente o en exceso de la bebida refrescante. En ambos casos, la empresa quisiera saberlo a fin de corregir la situación reajustando la operación de llenado a las 67.6 onzas de líquido programado. En una aplicación de prueba de hipótesis se empezaría de nuevo con el supuesto de que el proceso de producción opera de forma correcta y establece la hipótesis nula como U igual a 67.6. Fíjense que la primera era que demostrar que el valor que se ponía en la etiqueta era mayor o igual a 67.6. Ahora, ya dentro de la empresa, dentro de la empresa, ellos tienen que asegurar de que el contenido que echan en cada envase, su media es de igual a 67.6 onzas. Entonces, fíjense que ya cambia. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es verlo desde adentro. Este punto de acá, por ejemplo, todas las empresas industriales tienen su departamento de calidad. Y en el departamento de calidad ellos ven este punto de acá. ¿Me entienden? Ellos están, de cada lote que producen, ellos están sacando muestras y están cargando sus datos a algún software para ver si están cumpliendo las medidas, los estándares que ellos tienen. Entonces, toda empresa industrial que ustedes entren va a tener su departamento de calidad, porque ese departamento es el que le garantiza que sus equipos, su producción sea la correcta, que no esté pesando más, que no esté pesando menos cada envase que sale. Entonces, ahí sí o sí ellos ven el punto de vista estadístico. ¿De acuerdo? Ahora, suponga que el fabricante utiliza un procedimiento de control de calidad para seleccionar periódicamente una muestra de envase de la operación del llenado y calcular la media muestral de peso de llenado por botella. Si los resultados muestrales llevan a la conclusión de rechazar la hipótesis alternativa, se puede hacer la inferencia de que la hipótesis alternativa es diferente a 67.6, es verdadera. Concluimos que los contenedores no se están llenando de manera apropiada y el proceso de producción debe ajustarse para restaurar las medidas poblacional a 67.6 onzas de líquidos por envase. Pero si los resultados muestrales indican que no se puede rechazar la hipótesis nula, no es posible descartar el supuesto de que la operación de llenado de los envases del fabricante funciona de manera apropiada. En este caso, no se tomará ninguna acción adicional y la producción continuará adelante. ¿De acuerdo? Si es que, por ejemplo, ustedes dijeron que su hipótesis nula es esta, quieren afirmar ese ustedes. Si salió ese valor, perfecto. Pero si sale diferente, paremos la producción, hay que calibrar los equipos para que envasen la cantidad adecuada a cada botella. ¿De acuerdo? Eso sería ya en la práctica, ya ahí dentro de la empresa. Las dos formas anteriores de prueba de hipótesis del fabricante de bebida refrescante muestran que las hipótesis nula y alternativa varían dependiendo del punto de vista del investigador o de quien tome la decisión. Para formular hipótesis correctamente, es importante comprender el contexto de la situación y estructurarla a efecto de proporcionar la información que
requiere el investigador o quien tome la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este apartado, en este pequeño apartado, vimos quién es el que va a tomar la decisión y a partir de ahí nosotros, por ejemplo, planteamos las hipótesis nula y alternativa. Por ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista consumidor, al consumidor siempre le va a interesar que sea mayor o igual a 67.11. Pero si nosotros lo hablamos desde el punto de vista dentro de la empresa, de la producción del envasado de este refrescante, nos interesa que sea igual a 67.6. Porque si es mayor, la empresa está perdiendo dinero. ¿Me entienden? Está perdiendo dinero. Entonces, son alternativas que ustedes tendríamos que verlo. ¿Qué me pide el análisis para que nosotros planteemos la hipótesis? ¿De acuerdo? Y bueno, acá para terminar esta partecita tenemos el resumen de las formas para la hipótesis nula y alternativa. Las pruebas de hipótesis de este capítulo se refieren a dos parámetros poblacionales, la media poblacional y la proporción poblacional. A partir de la situación, las pruebas de hipótesis para un parámetro poblacional asumen una de estas tres formas. En dos se emplean desigualdades en la hipótesis nula y en la tercera se aplica una igualdad en la hipótesis nula. En la prueba de hipótesis para la media poblacional, denotado en el valor hipotético, y hay que escoger una de las tres formas. Fíjense que aquí ustedes tienen las tres formas. La primera es esta, la que ya vimos nosotros, ¿no? La que ustedes plantean que la hipótesis nula es mayor o igual. La segunda, por ejemplo, es esta también que ya la conversamos, ¿no? Cuando es lo contrario. Y la tercera es esta de acá. Cualquiera de las tres formas que ustedes vayan a establecer, por ejemplo, es válida. Cualquiera de las tres ustedes pueden planteársela. Depende mucho qué es lo que ustedes quieran demostrar. Que se lo pidan, ¿no? Por razones que se aclararán más adelante. A las dos primeras formas se le llama prueba de una cola, a la tercera se le llama prueba de dos colas. Entonces, ya en los ejercicios nosotros vamos a plantear las hipótesis y vamos a ver si tomamos la primera alternativa, si tomamos esta de acá, si tomamos esta de aquí o tomamos esta de acá. ¿Me entienden? En todo problema siempre vamos a partir primero definiendo la hipótesis, escribiendo la hipótesis, y de ahí ya tomamos el camino más correcto. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto lo borramos. No sé si tienen alguna duda ustedes hasta acá, porque ya aquí entramos a la parte de ejemplos, pero más sería ejemplo teórico. Vamos a hacer uno y bueno, nos vamos a almorzar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno y nos vamos a almorzar. Fíjense este ejemplito de acá. Este ejemplito dice así. El gerente de Darwin Hilton Rexall Hotel afirma que la cantidad media que gastan los huéspedes en un fin de semana es de 600 o menos. Un miembro del equipo de contadores observó que en los últimos meses habían aumentado tales cantidades. El contador emplea una muestra de las cuentas de fin de semana de los huéspedes para probar la afirmación del gerente. Fíjense, este es el enunciado. Este es nuestro enunciado. Y aquí nosotros, bueno, el gerente dice que la cantidad media que gastan los huéspedes en un fin de semana es de 600 o menos. 600 o menos. Esta es la palabrita clave. 600 o menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se contactó esto el gerente? ¿Cómo dijo que era ese monto? Porque un miembro del equipo de contadores observó en los últimos meses que habían aumentado tales cantidades. El contador empleó una muestra, fíjense, empleó una muestra, ¿no? Empleó una muestra acá, de las cuentas de fin de semana de los huéspedes para probar la afirmación del gerente. La primera pregunta, inciso A. Ustedes me ayudan acá. El inciso A es, ¿qué forma de hipótesis deberá usar para probar la afirmación del gerente? ¿Cuál es de las tres? Aquí tienen tres alternativas ustedes, ¿no? La primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál tomarían ustedes ahí? ¿Qué forma de hipótesis deberá usar para probar la afirmación del gerente? La alternativa 1, que esta es la alternativa 1, miren, se la voy a poner en cuadradito acá para que ustedes vean. Ahí. La alternativa 2, la voy a cambiar de color para que se aprecie mejor. O en este caso, la alternativa 3.
Ustedes me dicen. Sí, en pocas palabras, aquí le estoy preguntando cómo la escribirían ustedes la hipótesis. La primera, vamos a ponerla acá con números si quieren. ¿No? Esta es la 1, la primera alternativa. La segunda o la tercera. Bueno, me salió súper feo ese 3, ¿no? Ahí. Ahí está. ¿Cuál toman ustedes? ¿Cuál tomarían ustedes? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Qué me dicen? A ver, sin miedo. Está Marcelo. Me imagino Miriam. que la segunda. Marcelo dice la segunda. ¿Qué me dice Miriam, Natalia y Rebeca? A ver. ¿Están de acuerdo que tomemos la segunda alternativa? Bien. Creo que sí está en lo correcto, Marcelo, porque acá fíjense que dice un fin de semana es de 600 o menos. Entonces significa esta alternativa, porque este U sub 0 es como que ustedes estén poniendo, miren, como que si ustedes dirían, ¿sabe qué? Mi hipótesis, en este caso mi hipótesis, estoy dibujando, mi hipótesis nula, 2 puntos, ¿no? Va a ser, por ejemplo, que en este caso la media va a ser menor o igual a 600. Eso significa, ¿no? Esa partecita de ahí, menor o igual a 600. Pero la hipótesis alternativa, que sería H sub I, o H sub A dijimos, ¿no? H sub 1, H sub A, 2 puntos. En este caso, para nosotros vamos a decir, si nosotros decimos que la hipótesis nula es menor, la alternativa sería mayor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de demostrar acá? Que el gerente está en lo correcto. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de validar la hipótesis nula. Entonces, en el primer caso está bien. ¿Qué forma de hipótesis deberá usar para probar la afirmación del gerente? La segunda. Está perfecto. La segunda. Esta, nos quedamos con esta de acá. Excelente. Nos quedamos con esa. Ok. El inciso B, miren. El inciso B. En el inciso B a nosotros nos dice ¿cuál es la conclusión apropiada cuando no se puede rechazar la hipótesis nula? Miren, ¿qué tomarían ustedes ahí? Miren, ¿cuál es la conclusión apropiada cuando no se puede rechazar la hipótesis nula? Es decir, cuando ustedes no pueden rechazar, esta es la correcta. En pocas palabras, eso es lo que nos está diciendo, ¿sí o no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que decir, por ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ir y decir acá, por ejemplo? ¿Cuál es, por ejemplo, acá en este caso, cuál es la conclusión? La conclusión es que el gerente está en lo correcto y la media de gasto de los huéspedes en un fin de semana es menor o igual a 600. ¿Sí o no? O en este caso, nosotros estamos aceptando esto de acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, acá dice, ¿qué conclusión es adecuada cuando se puede rechazar la hipótesis nula? ¿Qué conclusión es adecuada cuando se puede rechazar la hipótesis nula? Bueno, tendríamos que rechazar lo que nos está diciendo, en este caso, el gerente, ¿no? Que es menor o igual a 600. Entonces, en ese caso, miren, nosotros podríamos decir que el gerente no está en lo correcto debido a que el medio gasto, la media que gastan los huéspedes en el hotel en un fin de semana es mayor a 600. O la otra alternativa era, es decir, por ejemplo, miren, la otra alternativa sería, por ejemplo, que no hay suficiente información para tomar la decisión de que la hipótesis alternativa es la correcta. ¿Me entienden? ¿No? Pero lo que a mí me interesa más es cómo ustedes la escriben acá, cómo escriben esto que está, cómo lo plasman aquí. ¿Me entienden? Porque en realidad acá, por ejemplo, esta partecita de aquí,
nosotros lo correcto, normalmente ustedes van a revisar y van a tener ustedes. La H sub 0, por ejemplo, si yo definiría la hipótesis de esto, dicen así. 2 puntos, dirían así. La media de gasto de los huéspedes en un fin de semana es menor igual que 600. Voy a poner 600 acá, pueden ser dólares, pueden ser bolivianos, eso no hay problema. Esa sería nuestra hipótesis alternativa. Esa sería nuestra hipótesis alternativa. Perdón, nula. Pero la hipótesis alternativa, H sub A, vamos a trabajar con H sub A, yo le dije ahí, ya le iba a poner 1, ¿no? La hipótesis acá, miren, si nosotros venimos, perdón, ahora terminamos, no se preocupen. Ustedes tendrían lo siguiente. La media de gastos de los huéspedes en un fin de semana, no, acá viene la palabrita, se niega lo de arriba. No es menor o igual que 600. En pocas palabras, tomamos este camino de acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, no sé si tienen alguna consulta ustedes hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, los escucho, no sé si tienen alguna duda, algo que ustedes quisieran decirme, los escucho, la verdad que los escucho. No sé si me entendieron, la verdad que esto es un poco medio aburridito por lo que es bastante teórico la primera parte. Ya para la siguiente clase ya vamos a ver ejercicio, ¿no? Ya vamos a ver, porque la idea es que aprendamos a escribir las hipótesis y luego demostrarlas, esas hipótesis, haciendo cálculo. ¿De acuerdo? Los escucho, no sé si tiene alguna duda Natalia, Marcelo, Miriam y Rebeca. No, Listen, está todo bien. Bien, Claro. Natalia. Espero que no la haya aburrido, no se haya dormido ahí. Bien. Ok, entonces, miren, para mañana los espero a las 9:30. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Y ya saben, pasamos 2 clases más, 3 clases más de mañana y ya el viernes 17 damos el examen final, ¿de acuerdo? En general, le ha ido muy bien en su primer y segundo parcial. No me preocupa mucho, salvo unas 2 o 3 personas que le falta un poquito ahí de nota, pero creo que les va a dar para que aprueben la materia, ¿no?